Bien, entonces cefalosporinas. La diferencia evidente que vemos ahí es la expansión del anillo. Pasamos de la estructura de tipo tiazol a tener ahora una tiacina. Entonces, aquí al lado ahora hay una tiacina. Consecuencia de eso, al ser más grande el anillo, entonces ocurre inmediatamente algo acá, a nivel de ese enlace. Y por supuesto del carbonilo. Indirectamente, al expandir el anillo, tenemos una diferencia en la naturaleza electrónica del grupo carbonilo. El grupo carbonilo reduce su electrofilia. ¿Por qué reduce su electrofilia? Porque se reduce indirectamente la tensión angular. Estamos conectados a un anillo menos tenso. El anillo ahora es de 6. Aquí al lado, y no de 5. Es por eso que ahora este carbono es menos electrofílico. De hecho, las cefalosporinas tienen menos actividad que las penicilinas. No obstante, vamos a ver que se ha conseguido obtener derivados de muy buen espectro, a diferencia de las penicilinas. Entonces, no importa, ya eso que disminuye un poco la potencia, porque eso se puede jugar con la dosis, pero hemos ampliado considerablemente el espectro. Tanto así que la mayoría de las cefalosporinas están reservadas para uso intrahospitalario, salvo algunas pocas que se reservan, por ejemplo, para algunas neumonías o también para infecciones urinarias. Ya, la otra observación es que al expandir el anillo, aquí al lado, si ustedes se fijan ahora, no tenemos un centro quiral, sino un enlace doble. Está la función ácida, un enlace doble y un grupo R. Para la relación estructura-actividad va a ser súper relevante lo que tengamos acá en la posición donde está ese R. Entonces ahora nos vamos a fijar un poco más allá y va a pasar a formar parte del farmacóforo lo que tengamos acá en la posición R. En R tiene que haber un buen grupo saliente. ¿Ok? Y vamos a explicar por qué y cómo. Lo otro es que si ustedes, desde el punto de vista de la reducción del sistema, si reducimos el doble enlace, voy a marcarlo acá, ese doble enlace se pierde también la actividad. Ese doble enlace tiene que estar. Si el doble enlace no está, el compuesto pierde actividad. Entonces necesitamos el doble enlace, es parte también de nuestro farmacóforo, es relevante en nuestra relación estructura-actividad. Hay una imagen entonces para ir avanzando que las muestra ahí como inyectables. La mayoría de ellas son inyectables. Entonces vamos avanzando. El anillo ahí está al lado, el núcleo como tal se denomina CEFEM. ¿Por qué CEFEM? Porque termina en EM, porque hay un enlace doble. Entonces la terminación EM viene de que tenemos un enlace doble dentro del sistema. Tenemos que la estereoquímica de la molécula es R y R, dice 6 y 7R. Entonces esta sería posición 6 y la otra de acá sería posición 7. El ácido carboxílico no tiene ahora, el carbono conectado al ácido no tiene quiralidad. ¿Okay? Eso está plano, eso es trigonal plano. Pero se preserva la estereoquímica en los carbonos alfa y beta del sistema beta-lactámico. A ver. Es distinto porque, por ejemplo, la penicilina en el ácido carboxílico tiene que estar mirando para atrás. Ah, claro. No tiene configuración, entonces afecta algo. No afecta que esté así plano siempre y cuando R2 contenga un grupo que pueda salir de la estructura. Que lo vamos a explicar luego por qué. ¿Ya? Entonces, aquí no me quiero adelantar aún, pero aquí en esta parte R2 está la clave. Si no logramos tener ahí un buen grupo que sea capaz de abandonar la estructura, no vamos a tener actividad suficiente. Teniendo aún así el ácido en esta disposición plana, el compuesto es bioactivo, siempre y cuando en R2 hay un grupo que podamos retirar. ¿Ya? ¿Y por qué? Bueno, posición 6 y 7, si numeramos esto, tendríamos desde el 1, a ver, tendríamos que esto sería 6 y 7, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en disposición R y R. Tiene que haber un ácido carboxílico libre, que vemos ahí, que puede ser también transformado como éster, o sea, como profármaco.
Y finalmente, la cadena 7 beta-acilamínica, se le llama beta porque viene para delante del plano en esta forma convencional de dibujar el sistema beta-lactámico. Siempre la forma convencional de dibujarlo es con el carbonilo a la izquierda y el nitrógeno a la derecha. Si está dibujado así, nótese que el nitrógeno viene para delante del plano, que eso da la mejor actividad. 7 beta, beta significa en este caso que viene hacia adelante del plano. Ya. Ya, pregunta, ¿cuál de estos tres derivados tiene mayor tensión angular? El último, muy bien, porque tenemos un oxígeno en el anillo de 6 en vez de un azufre. Y el oxígeno es más pequeño, considerablemente más pequeño, así que estos tienen un poco más de tensión angular. Lo otro que podemos ver es que en la posición 7 podemos reemplazar el protón que está conectado a dicha posición por un grupo. ¿Cómo se llama este grupo? Muy bien, un simple grupo metoxi. La inserción de algo más voluminoso que un simple protón se ha visto que ayuda a generar impedimento estérico. Recuerden que eso va para atrás del plano y esto está todo cerca, este anillo es súper pequeño. Entonces esto genera cierto impedimento estérico para el ataque de las beta-lactamasas. Se ve que va hacia atrás como alejándose, pero en la realidad ustedes saben que eso está todo cerca y ese grupo está justo ahí impidiendo de alguna manera el ataque de beta-lactamasas. Muy bien, dice ahí historia, ahí tenemos el ácido 7-amino cefalosporánico que proviene del metabolismo de bacterias. Y la pregunta es, ¿por qué una bacteria produciría un antibacteriano? Para protegerse de otras bacterias, ¿okay? De otras especies que sean sensibles a esto. Y tenemos que el ácido 7-amino cefalosporánico, como tal, no se ocupa como fármaco, y la molécula que está aquí abajo es el derivado ácido, dice ahí, 7-amino cefalosporánico, conectado a una cadena aminoacídica. Miren, observen esta parte, a ver si podemos identificar todos los componentes. Tenemos que hay un aminoácido de valina, voy lo destacando en color celeste, que tiene el ácido, tiene un carbono y un amino. Entonces, si lo vemos acá, tendríamos esta porción, el ácido, ¿okay? Un carbono y un amino. ¿Qué más tenemos? Un fragmento de cisteína, ya que tiene un carbono carbonílico, después tiene carbono, carbono, azufre, ¿ya? Entonces un carbono carbonílico, carbono, carbono y azufre. Entonces ahí tenemos la cisteína. Y después este grupo amino es acilado por ácido 7-amino adípico. Entonces podemos acilarlo. Acá puede ocurrir una reacción de acilación y tenemos finalmente este derivado que tiene un éster en la posición 3. Entonces, numerado desde el azufre, con una nomenclatura de tipo UPAC, creo que lo habíamos numerado al revés delante. A ver, partimos del nitrógeno, ¿no es cierto? Ya es del azufre, así que ahí rectifiquen, es del azufre, ¿ok? Es del átomo de mayor peso atómico, así que estaba numerado al revés. Entonces sería 1, 2, 3. En la posición 3 tiene que haber un buen grupo saliente de la estructura que pueda estabilizar bien una carga negativa. En este ejemplo en particular acá hay un éster, ¿ok? Y vamos a tratar de entender por qué. Muy bien. Entonces, propiedades de la cefalosporina C. Cefalosporina C es un derivado natural de cefalosporina. Es un milésimo de la actividad de la penicilina G, posee un milésimo de la actividad de la penicilina G, o sea, es menos potente, pero no importa, ya eso ya sabemos que lo podemos compensar. Tiene una actividad equilibrada frente a gram positivo y gram negativo, entonces eso ya nos llama la atención, que posee un espectro más amplio y una resistencia mayor a la hidrólisis ácida y a la acción de beta-lactamasas. ¿Por qué es más estable a la hidrólisis? Para que sea más estable la hidrólisis,
este carbono carbonílico tiene que ser menos susceptible de ser atacado. Ya, ¿por qué es menos susceptible de ser atacado? Y aparte de eso lo hemos explicado. A ver. Pero en términos generales, viendo así con R acá, ya, bien, ¿no es cierto? Este sistema tiene menor tensión angular, entonces esto está un poco más conjugado en el caso de las penicilinas. Al tener menor tensión angular, este nitrógeno se acomoda ahora un poco más para poder hacer una resonancia parcial hacia el carbonilo, reduciendo así la electrofilia del carbono carbonílico. Y lo otro que dice es que tiene mayor resistencia frente a beta-lactamasas. ¿Por qué? Por la misma razón, porque este carbono carbonílico es menos susceptible de ser atacado. ¿Ok? Entonces, ese carbono es menos susceptible de ser atacado. Y esa es la razón por la cual también, a su vez, es menos potente. Tiene un milésimo de la actividad. Porque ¿cómo impedía la replicación de la pared celular? Porque las enzimas PBPs o transferasas o carboxipeptidasas, recuerdan que tenían todos esos nombres, atacaban también a este carbono carbonílico y se unían covalentemente. Pero como ese carbono carbonílico es menos susceptible de ser atacado, entonces por eso que también son menos potentes. Ya, y tenemos que, justo acá hay un éster que no está directamente conjugado con el doble enlace. Entonces, cuidado con eso. Acá no hay conjugación directa. Entonces, cuiden eso ya, porque hay ahí un espacio, un puente, un CH2 entre medio, entre el éster y el doble enlace. ¿Y es eso relevante para la relación estructura-actividad? Claro que sí. Si el éster lo conectáramos directamente al enlace doble, se pierde la actividad. Tiene que estar esa separación. Esto tiene un valor histórico, yo no se los voy a preguntar en la prueba, solamente mostrar que es posible químicamente llegar, mostremos la molécula abajo, ya la serie completa, que es posible llegar a una cefalosporina desde un sistema beta-lactámico ya más pequeño. Tenemos que este sistema puede ser obtenido, por ejemplo, a ver, había una imagen donde, aquí no la tengo, pero tengo también la ruta sintética desde una penicilina a una cefalosporina. Nada más decir que tenemos un agente que transforma la amida en un derivado clorado electrofílico fuerte, y esta cloroimida, porque tenemos ahí un enlace doble, puede ser atacada mediante sustitución nucleofílica por un alcohol, y después, ¿no es cierto?, podemos nosotros hidrolizar el sistema. Si hidrolizamos el sistema en medio ácido con agua, se rompe formando una amina. Y la amina puede ser posteriormente acilada con diversos cloruros de ácido de interés. Ya aquí abajo lo que se está mostrando simplemente es el mecanismo cómo se formó este derivado clorado, donde tiene un grupo imino y un átomo de cloro. Ya, pero eso para un curso de química orgánica lo veríamos más en detalle. Ya, entonces, aquí está la parte clave. Voy a ampliar la parte molecular. La inhibición del target, las enzimas PBPs o transpeptidasas. La transpeptidasa actúa al igual que la beta-lactamasa con una serina. Ya no se confundan, este es ahora nuestro target, y esta serina es un nucleófilo y por lo tanto se produce el ataque nucleofílico. Entonces observen lo siguiente, el ataque nucleofílico transcurre de la siguiente forma. Se va a formar un intermediario donde el oxígeno queda conectado al carbono carbonílico, el par electrónico sube hacia el oxígeno, baja y se rompe, pero con translocación el enlace beta-lactámico. Entonces esta es la parte clave. Si hay un movimiento electrónico ahí que no tienen que olvidar, es que aquí hay una translocación. Se va a romper este enlace para quedar conectado a la enzima, sí, pero se transloca a la posición adyacente.
Y a su vez, como el carbono no puede quedar con octeto expandido, el enlace pi adyacente también transloca, pero hacia afuera. Entonces pasamos de una disposición endo a una disposición exo. Entonces tenemos un endo, enlace doble, y al final tenemos un exo. Exo son los enlaces dobles terminales que salen hacia afuera de un anillo, no como este que está dentro del anillo. Entonces el par pi transloca hacia afuera con expulsión de un acetato. Entonces, y el acetato, ¿por qué es un buen grupo saliente? Cuando eso es expulsado, queda así. Es un buen grupo porque estabiliza muy bien la carga negativa por resonancia. Por eso que ahí en la posición 3 necesitamos tener un buen grupo abandonante de la estructura para que pueda estabilizar la carga negativa. Si no puede estabilizar bien la carga negativa, entonces su potencia, su actividad es baja. Necesitamos que sea atacado y que haya translocación y que este grupo pueda salir para que quede unido covalentemente a la enzima por el mayor tiempo posible. ¿Ok? Entonces tiene que haber ahí un grupo. Si no lo hubiese, ¿qué ocurriría? Ya, la ruptura se hace más lenta, más difícil. La translocación también sería imposible. Entonces, por eso que ahora ustedes pueden ver que es necesario tener este enlace doble. Si no tenemos ese enlace doble, no puede ocurrir este movimiento con la expulsión del grupo acetato. Pregunta, entonces, ¿qué en términos generales, ahí a la derecha, en la posición 3, a ver, pregunta. Ya, al tiro vamos a ir a una pregunta de aplicación difícil y que es, de hecho, un caso raro. ¿Qué pasa si ahí en esa posición ustedes tienen esto así? Entonces, en la posición 3, usted tiene un metil solamente ahí. De acuerdo a todo lo que estamos explicando acá, ¿cuál va a ser el grupo o átomo que va a ser expulsado? El doble enlace. Ay, cuidado, espérense un poco. Que, miren, el doble enlace va a translocar hacia afuera. Y yo les estoy diciendo que aquí afuera hay un metil. Ese metil de ahí. Entonces, por eso ya este es un fragmento pequeño. Va a estar algo así en la prueba. De hecho, hay una cefalosporina, se los adelanto. Hay una cefalosporina que ahí en esa posición tiene justo un metil. ¿Ya? Las cefalosporinas, la verdad, es que no son muy activas por vía oral. Pero la presencia de un metil ahí, por razones todavía que no se entienden muy bien, favorece que ese compuesto pueda ser activo por vía oral. Pero ¿cuál es el problema de tener un metil para la actividad? ¿Cuál va a ser el grupo que sale, que es expulsado cuando esto se conecta a la enzima? Si es que aquí yo tengo un metil en vez de todo este CH2 éster. Entonces esa es la pregunta. ¿Cuál grupo va a ser el que va a ser expulsado? Alternativa A va a ser expulsado el metil. Alternativa B va a ser expulsado un hidruro. Alternativa C no es expulsado nada. Bueno, si el enlace transloca hacia afuera, algo va a tener que salir de la estructura. ¿Qué cosa? El hidruro, muy bien. O sea, el grupo que saldría, ojo, porque ese doble enlace va hacia afuera, es un hidruro, no el metil completo, así que cuidado. Entonces, no va a tener una potencia muy buena, pero curiosamente esa cefalosporina existe y con ese grupo metil tiene buena absorción intestinal. O sea, son de las cosas raras que uno todavía no logra comprender muy bien. Ya que salga un hidruro no es algo estable. Una carga negativa sobre un átomo tan pequeño no se estabiliza bien. Entonces, en vez de tener ahí un hidruro, yo preferiría tener, en vez de tener un metil, un átomo grande, ¿no es cierto? Un átomo que soporte bien la carga negativa o grupos que reciban la carga negativa y la estabilicen por resonancia, por ejemplo, ¿ya? O bien grupos también con carga positiva, ¿ya? ¿Por qué con carga positiva? A ver, pregunta. Ya, supongamos ahora, de nuevo, problema. Me voy a adelantar a cosas que están más adelante.
Pero, ¿qué pasa si tuviésemos esta situación? Aquí un enlace, un nitrógeno, y esto estuviese así. A ver, ojo que ahí la estructura no sería neutra. Este nitrógeno es un piridonio positivo, tiene una carga neta permanentemente positiva. ¿Qué ocurriría si lo conectamos ahí? ¿Cuál sería el grupo? ¿Sería otra vez un hidruro? Bueno, no, obviamente ahí el enlace no tendría sentido que fuera hacia un hidrógeno. El grupo sería, muy bien, sería una piridina porque se movería así. Entonces tendríamos la translocación del enlace doble y la ruptura de este enlace sigma, liberando una piridina neutra. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué les dice el sentido común? Química orgánica 1, cuando estudiaban estabilidad. Si un grupo que sale de la estructura sale neutro, eso es estable. Entonces es un buen grupo saliente de la estructura, porque sale con carga neutra, sin carga. No tiene que estabilizar carga negativa ni nada, sale neutro al medio ambiente. Ya, dejemos las otras preguntas para lo que va a ir apareciendo más adelante. En la siguiente tenemos la clasificación de las cefalosporinas por generaciones. Dice primera, segunda, tercera y cuarta, y hoy día incluso ya se habla de una quinta que vamos a mostrar al final. Y el tema generacional tiene que ver en la medida en que se va ampliando la actividad sobre bacterias gram negativas. Vamos destacando algunos, ahí están todos los nombres de la primera a la cuarta generación, los más relevantes, pero vamos destacando algunos que se ven muchísimo en el mercado hoy día. De la primera generación, por lejos, el cefadroxilo. Y el cefadroxilo se vende en farmacia ya para infecciones urinarias, porque las cefalosporinas tienen una muy buena excreción por vía urinaria. Segunda generación, vamos a destacar alguno de ahí que sea relevante, por ejemplo la cefamicina. Los de tercera generación son todos importantes, son súper empleados a nivel intrahospitalario, las cefalosporinas de tercera generación, para combatir infecciones, neumonías causadas principalmente por bacterias gram negativas. Pero si tuviéramos que destacar algunos de ahí, por ejemplo, de la tercera generación, ceftazidima es relevante. Y ceftriaxona también, ¿okay?, dentro de los más vendidos. Y finalmente están los de cuarta generación, son esos tres: cefepima, cefpiroma, cefclidina. Ya, vamos a ver que estructuralmente hay cosas que van cambiando. De hecho, hay un factor relevante en estas moléculas que es el factor Switer-Ion, que más adelante lo voy a explicar por qué. ¿Okay? El factor Switer-Ion. Vamos a ver que algunas de ellas son Switer-Iones, y cuando son Switer-Iones, ¿qué es lo que era un Switer-Ion? Ya, la carga neta es 0 y tiene cargas internas. Entonces hay cargas internas, pero la carga neta es 0. Cuando la molécula es Switer-Ion, la molécula logra llegar más fácilmente a la bacteria. Ya, pero vamos avanzando gradualmente. Vamos viendo las estructuras gradualmente. Ahí están, primera generación. Vamos haciendo un pequeño zoom. Se mencionan varias. Ejemplo dice ahí, cefalotina. Dice, en general presentan menor actividad que las penicilinas. Ya explicamos eso, explicamos por qué. Son menos activas, no importa. Ya, pero mayor rango de acción bactericida. Perfecto, se amplía el espectro. Muy pobre absorción por vía oral, tienen que ser inyectadas. Algunos problemas, dice metabolismo del grupo acetil-oxi en la posición 3. Claramente, porque al ser inyectado, ¿qué va a pasar? Maximicemos. Porque ese grupo se rompe por acción de estearasas, porque ese grupo o acetil, ¿qué es lo que es? Es un grupo saliente, ¿no es cierto? Porque estabiliza muy bien la carga negativa. Entonces, lo que tenemos ahí es AC. Recuerden que AC es un grupo acetil. Entonces ahí tenemos un O, carbonilo, CH3. Entonces, este grupo es el grupo ideal para la actividad.
muy bueno. Ya los acetatos salen fácilmente de las estructuras. Repliquemos cómo era el proceso. La serina con el hidroxilo ataca al carbono carbonílico, a ese. Ya, entonces, si en la prueba yo les digo que ataca al otro, error. O que ataca al ácido, error. ¿No es cierto? Ya, entonces ahí les adelanto preguntas que pueden salir de esto. El punto es que ataca, el par electrónico sube. Y cuando retorna, se rompe. Entonces aquí vamos con cuidado. Esto se rompe por translocación hacia el lado. Y el enlace doble ahora pasa de endo a exo con expulsión del acetato. ¿Ya? Entonces ahí está todo el proceso descrito y ese acetato se estabiliza muy bien por resonancia. Entonces es el grupo óptimo. Ojalá siempre tuviésemos eso ahí. Pero ¿por qué se ha reemplazado por cosas raras como vamos a ver? Porque aunque este sea un inyectable, las estearasas plasmáticas van a romper primero, antes que esto llegue a la bacteria. Recuerden que ahí estamos lidiando con el metabolismo humano y con la bacteria. Son dos metabolismos en uno. Entonces, antes que llegue a la bacteria, esto va a ser destruido por hidrólisis y vamos a tener un alcohol. Y alguien dirá, ¿y por qué no lo podemos administrar así? De hecho, en una prueba pasada tuve una pregunta de aplicación así. Y bueno, ¿y por qué no lo administramos de esta manera? Ahí, con el OH. Porque en tal caso, el grupo saliente, ¿cuál sería? Claro, y un hidroxilo no es un buen grupo abandonante de la estructura porque la carga negativa está sobre un átomo pequeño. Sería mejor grupo saliente si en vez de un OH tuviésemos un SH. ¿Ok? Pero ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se utiliza? Porque esos grupos SH son bastante alergénicos. Hay muchas personas que son alérgicas a la presencia de grupos tioles. Entonces no es llegar y colocar ahí un SH. Lo otro, en vez de un OH, podríamos también tener un átomo lo suficientemente grande para ser expulsado, como por ejemplo, ¿qué átomo se les ocurre ahí en vez del SH? Miren, me dio la idea para un buen distractor en la prueba, ¿ya? Porque acuérdense que entiendo la idea, entiendo la aproximación. Flúor es isóstero de OH, perfecto. Ya, el único inconveniente es que como flúor es un átomo pequeño, no va a estabilizar bien la carga negativa, pero es isóstero. Entonces, ¿podría alguien sugerir un flúor como isóstero? No sería lo más óptimo porque le costaría salir, porque además el enlace carbono-flúor, si es que usted acá tiene un flúor, el enlace carbono-flúor es de alta energía, pero un yodo sí sería un buen grupo saliente, y un bromo también, ¿no es cierto? Y bueno, otra vez, yodo, sabemos que también hay personas que son alérgicas a los compuestos yodados. Entonces también no es... La estrategia de un átomo no es la mejor, ¿ya? Vamos a las estrategias de cosas más raras que pueden salir de ahí. Ahí está. Entonces alguien en algún momento dijo... Conectemos un piridonio covalentemente. Ya, falta un poquitito para que demos el primer recreo. Terminemos de explicar esto. Un piridonio ahí. ¿Por qué? Porque la piridina va a salir expulsada con carga positiva. Pregunta, ¿qué carga neta tiene este sistema pH 7? A pH 7. A pH 7 el carboxílico va a estar negativo. Ya, muy bien. Entonces dice Sweeter-John. Entonces la carga neta va a ser 0. Ya, pero cuidado, porque este también se repite mucho en las pruebas, este simple compuesto, cefaloridina, la suma de cargas es 0. Es un Sweeter-John a pH 7, pero no es de cuarta generación, porque los de cuarta generación vamos a ver que son Sweeter-Johnes. Es de primera. Coincidió que tiene aquí carga neta 0 como Sweeter-John, pero no lo confundan, esto no es de cuarta generación. De los de cuarta generación, aparte de tener Sweeter-Johnes, que a veces incluso son con anillos más raros que un piridonio, tienen una tremenda modificación en el lado izquierdo de la estructura, donde se ha visto que, por ejemplo, acá en el lado izquierdo, si usted tiene un tiazol, se consigue un muy buen efecto, ya una muy buena potencia. Y esto no es... ¿Cómo se llama este anillo? El de acá con azufre. Cuidado, no es tiazol, eso es lo que mencioné recién. Cuando es un tiazol, se ha visto que es bueno. Un tiofeno,
¿Ok? Entonces eso es isóstero de benceno. Ya, entonces no olvidar esos nombres. Dice que es pobremente absorbido en el intestino, se usa como inyectable. De hecho, eso tiende a pasar que los zwitteriones tienen una pobre farmacocinética de absorción por vía oral. ¿Ya? Los zwitteriones son moléculas que por alguna razón alguien dice, pero están neutros. Sí, pero de alguna forma el tener carga interna afecta el que sean absorbidos apropiadamente. El grupo que sale es muy bueno. ¿Okay? La piridina escapa neutro del sistema. Dice estable metabólicamente este compuesto. Claro, porque ahora pregunta, ¿podrá una estearasa plasmática romper algún punto de la estructura? ¿Qué es lo que rompía la estearasa? Cuando estábamos viendo delante, la estearasa rompía acá. O sea, teníamos que cortaba, por ejemplo, ahí. Porque la estearasa, ¿usted qué tenía? Tenía un oxígeno conectado a un carbonilo, ¿no es cierto?, con el resto. Entonces podía estar ahí o para el otro lado, ya, o sea, de esta forma así, ¿no es cierto? Entonces la estearasa rompía el éster. Pero ahora no hay éster. Piridonio, ¿podrá entonces la estearasa romper acá? No. Y tampoco distractores en la prueba. Observen esto. Un enlace ahí, eso tampoco es rompido, cortado por estearasas. Así que cuidado. La estearasa tampoco destruye carboxilatos. La estearasa tampoco abre amidas, ni tampoco la amida de la cadena. Así que ninguno de estos puntos es cortado por estearasas. Y se los adelanto, ya van a haber preguntas así y marcan, no sé por qué, ya se confunden, ahí empiezan a dudar de todo lo que se les ha dicho, ya, pero no, la estearasa rompe ésteres, ya, así que aquí no hay ésteres, así que no se va a cortar nada y por eso dice que es estable metabólicamente. Ya, y finalmente, dice acá, bueno, como no es muy estable por vía intestinal, ¿cómo mejoramos la absorción? Miren qué cosa más extraña, ahí está lo que habíamos mencionado un par de diapositivas atrás. Si usted tiene un metil ahí, el grupo saliente va a ser un hidruro. Bueno, pero es raro eso. ¿Por qué un metil con un hidruro como grupo abandonante otorga una buena estabilidad? Este compuesto, la cefalexina, se parece a cuál penicilina, si miramos el lado izquierdo de la estructura, se parece a una amoxicilina. ¿No es cierto? Porque esto va a estar protonado. Entonces, este es un grupo electroatractor positivo, como tiene la amoxicilina. La amoxicilina tiene eso y también tiene un hidroxilo en para en el anillo. ¿Okay? Pero el grupo amino nos recuerda la famosa amoxicilina.